porque de lo contrario no va a pasar ni el 10% de todo el tiempo del próximo año. ¿No? Es nada, pues no. Entonces es mejor este tipo de clases esencial. Entonces ahora vamos a terminar todos los circulatorios y vamos a hablar de las válvulas cardíacas y los solos cardíacas. Este punto ya hablado en práctica, pero vamos a hablar en teoría. Como ustedes saben, el corazón tiene 4 válvulas. 2 válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide, y las 2 válvulas sigmoideas, la aorta y la pulmonar. Estas válvulas tienen una importante función, pues detienen el flujo retrógrado. Si hacemos rápidamente un esquema del corazón, de la circulación, vemos que por las venas cavas llega la sangre desde los tejidos, ¿no? Y llega a la orina. Sabemos que aquí se reúne la sangre y luego tiene que pasar hacia el ventrículo. ¿Cuándo pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? En el primer tercio de la diástole. Ustedes recordarán por la diferencia de presión. Es mayor la presión en la aurícula que en el ventrículo. Entonces, esa diferencia de presión hace que se abran las válvulas y pase el 80% aproximadamente de la sangre de la aurícula al ventrículo. Se llena el ventrículo y el ventrículo entra en el periodo de sístole, ¿verdad? Cuando llega el periodo de inyección, el ventrículo tiene que impulsar la sangre hacia la arteria, en el caso del ventrículo izquierdo, de derecho a la pulmonar y del izquierdo a la aorta. El momento en el que empieza la sístole, en el periodo de contracción isovolúmica, recuerdan, empieza a aumentar la presión. Aumenta enormemente la presión de 0 a 80 milímetros de mercurio. Entonces eso hace que la sangre intente volver a la orina, porque las válvulas están abiertas. Entonces la sangre intenta volver a la orina. Entonces ahí está la función primordial, esencial de la válvula. Esta válvula se cierra y no permite el flujo de sangre desde el ventrículo hacia la orina. Y gracias a que la válvula se cierra, puede aumentar la presión hasta que llega a los 80 milímetros de mercurio en el caso del ventrículo izquierdo y a los 16 milímetros de mercurio en el caso del ventrículo derecho, y se abren las válvulas sigmoideas. Pongamos el ejemplo ahora de la válvula aórtica. Luego de que se ha producido la sístole y hay la inyección de la sangre hacia la aorta, el ventrículo queda prácticamente vacío. No está vacío porque queda todavía 50 ml de sangre, que es el volumen. ¿Qué volumen? Este volumen sistólico que queda como lo que va a quedar, pero en cuanto a las presiones, ¿cuánto hay de presión en el ventrículo? 0 milímetros de mercurio cuando termina la cita, ¿no es verdad? Entonces, ¿y aquí cuánto hay? 80 milímetros de mercurio, que es la presión en la aorta cuando empieza la diástole. ¿Y qué sucede? Hay una diferencia de presión. La sangre intenta volver desde la aorta hacia el ventrículo. Entonces se cierra la válvula sigmoidea. Esa es la función de las válvulas, esa es una función esencial. Garantizan entonces la circulación anterógrada, que siempre la sangre vaya de atrás hacia adelante y nunca vuelva hacia atrás.
¿Qué sucede cuando fallan estas válvulas? Cuando hay una insuficiencia, por ejemplo, ahí va a haber un flujo retrógrado. Las válvulas no van a poder detener la sangre que está en la aorta y, vean, la sangre va a volver y este volumen telesistólico va a aumentar y además hay un volumen de sangre que está pasando desde la aurícula hacia el ventrículo. Esto va a hacer que aumente el volumen, aumente la presión y aumente una presión retrógrada hacia la aurícula y luego hacia las venas, por lo que va a haber una resistencia al retorno venoso. Por eso es importante la presión de las válvulas. Entonces, tenemos, luego de esta rápida recuerdo anatómico y fisiológico, entonces hablaremos ya sobre las válvulas cardíacas. Entonces tenemos las dos válvulas auriculoventriculares que impiden el flujo retrógrado desde los ventrículos hacia las aurículas, ¿no? Estas dos son la bicuspidia, la que está en el corazón derecho, y la mitral, la que está en el corazón izquierdo. Luego tenemos la aorta y la pulmonar, que impiden el flujo retrógrado desde las arterias hacia los ventrículos. Y tenemos la pulmonar, que está en el ventrículo derecho, y la aorta aórtica, que está en el ventrículo izquierdo. Esas dos válvulas. Ahora, ¿qué es la anatomía? El funcionamiento normal de las válvulas va a traer como consecuencia lo que conocemos como los tonos cardíacos. Esos son los ruidos, los sonidos que escuchamos debido al funcionamiento del corazón. Muchas personas creen que estos tonos se dan porque el corazón se contrae, porque el músculo produce un ritmo al contraerse y al relajarse. Y eso no es así. Estos tonos cardíacos se producen cuando estas válvulas se cierran, no cuando se abren tampoco, sino cuando se cierran. Es como, fíjense, cuando abrimos una puerta, no hay ruido, ¿verdad? A no ser que las bisagras estén mal aceitadas. Pero cuando cerramos, el golpe que produce el cierre de la puerta produce un ruido, ¿no? ¡Pum! La puerta. Lo mismo ocurre con las válvulas. Cuando las válvulas se abren, no hay ningún tipo de ruido, no se escucha nada. Pero cuando se cierran, sí se escucha. Y entonces tenemos varios ruidos o tonos cardíacos. Dos principales, el primer ruido y el segundo ruido, el primer tono y el segundo tono, que están directamente relacionados cuando las válvulas se cierran, con el cierre de la válvula. El tercero y el cuarto tono ya no están relacionados con el cierre de la válvula. Sin embargo, este tercer y cuarto tono son poco audibles. Prácticamente no los llegamos a escuchar. No se lo escucha ni con el fonendoscopio, pero todavía pegando el oído a la superficie del tórax. Pero los dos primeros ruidos, el primer y el segundo ruido cardíaco, el primer tono y el segundo tono, sí los podemos escuchar, ¿verdad? Incluso en la noche podemos escuchar nuestro propio corazón, a veces cuando estamos preocupados o agitados, que suena, ¿verdad? Entonces, son audibles, tienen un umbral de audición. En cambio, el tercer y el cuarto tono no son audibles al oído. Sí son audibles cuando utilizamos un instrumento especial que es el fonocardiograma, se amplifica el sonido. Después, con el estetoscopio o con el oído simplemente no los vamos a poder escuchar. Ahora, ¿en qué momento escuchamos los ruidos cardíacos? Fíjense, aquí tenemos
el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Y observamos que aquí hay unas ondas de sonido que nos muestran la presencia de ruido. Aquí tenemos un ruido o un tono, aquí tenemos otro, aquí otro, y aquí también hay otro pequeño, casi no se lo siente, pero aquí hay otro tono. Ahora, vean, hemos dicho que estos ruidos se producen cuando se cierran las válvulas. Entonces, hagamos un repaso del ciclo cardíaco y recuerdan que cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, estamos en el periodo de la diástole, ¿no es verdad? Perfecto. Ahora, cuando el corazón se empieza a contraer y se contrae, es la sístole. Ahora, ¿cuándo es que se cierra la válvula auriculoventricular? En el momento en el que empieza el periodo de contracción isovolumétrica, al inicio de la sístole. Entonces, vean, el corazón empieza a contraerse, aumenta la presión y se cierra esta válvula con fuerza. Y entonces escuchamos el primer ruido cardíaco, donde al principio de la sístole. Siempre al principio de la sístole vamos a escuchar el primer ruido cardíaco. Este primer ruido cardíaco entonces se produce como consecuencia del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si ustedes recuerdan, las válvulas auriculoventriculares son válvulas que están compuestas por valvas, ¿no? Estas valvas están sujetas a un anillo fibroso y además las valvas están sujetas por los músculos papilares o cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces esto hace que cuando estas válvulas se cierran, el ruido que se produce sea un ruido de tono grave, ¿sí? Ruido de tono grave. Además, sea un ruido ligeramente largo, ¿no? Entre 0,14 segundos dura este ruido. Es grave. Y además es vibrante, porque las cuerdas tendinosas sujetan a las válvulas, ayudan, las cuerdas tendinosas están insertadas en la pared del ventrículo y ayudan a que la válvula no se protruya, porque con la presión que hay, fíjense, la válvula podría salir hacia la aurícula, entonces las cuerdas sujetan a las valvas de las válvulas, ¿no? Entonces vean, aquí todo esta mecánica del cierre de la válvula hace que haya un sonido vibrante. ¿Cómo se escucha este sonido? Para mí es mucho más onomatopeico este sonido, como un tum, tum, ¿no? Largo, vibrante y grave. ¿Sí? El primer ruido, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido se va a producir cuando la sangre que está en la aorta, en la pulmonar, de las dos arterias, termina la sístole, y cuando termina la sístole y termina el periodo de relajación isovolumétrica, ¿cuánto de presión hay en el ventrículo? 0 milímetros de mercurio. Y aquí 80. Esta herramienta de presión intenta entonces volver la sangre. ¿Y qué hace? La válvula se cierra. Y al cerrarse produce un ruido. Este segundo ruido se produce entonces cuando se cierra la válvula sigmoidea, tanto la aórtica como la pulmonar. Vean, este cierre
se va a dar al inicio de la diástole, justo cuando está empezando la diástole, cuando ha terminado la sístole y está empezando la diástole, ¿no? Entonces, el primer ruido más largo, vibrante, grave, se produce al inicio de la sístole. Y el segundo ruido al finalizar la sístole y al empezar la diástole. Ahora, este ruido tiene sus propias características, es diferente del primer ruido. Hemos dicho el primer suena como un zoom, ¿no? Con las características anatómicas de las válvulas. Pero si ustedes recuerdan, las válvulas sigmoideas tienen también un anillo fibroso, pero es un anillo fibroso muy resistente, ¿no? De hecho, estudiamos que se ha desarrollado este anillo fibroso para resistir grandes presiones. Y las valvas también de las válvulas están muy sujetas al anillo fibroso y resisten grandes presiones. Entonces, cuando la sangre intenta volver, el cierre de las válvulas es un cierre hermético que produce un ruido seco, ya no vibrante, produce un ruido agudo y además corto, dura aproximadamente unos 0,11 segundos el segundo ruido, ¿no? En relación a 0,14 del primero hay una diferencia. Además es un ruido seco, agudo. Este ruido lo podríamos onomatopizar con este término, ta. Entonces podemos oír entonces en el corazón un ta, ta, ta. Tum, se cierran las válvulas auriculares, ta, se cierran las válvulas sigmoideas. Es eso lo que producen los ruidos cardíacos. Además hay un tercer y hasta un cuarto ruido cardíaco. Entonces, el tercer ruido cardíaco, aunque no es audible, vamos a ver, antes de hablar de estos ruidos, también en el Nikon van a leer ustedes loop, en realidad da bla, porque estos son términos ingleses, ¿no? En inglés, la traducción. Entonces, esas son las diferencias entre que habrían entre los dos ruidos. Para mí es mucho más práctico el punta, diferencia bien, pero pueden utilizar el punta. Bien. Aquí, fíjense, si esta es una gráfica de audición, ¿no? Esta es la frecuencia, ¿no? En decibeles, que son las unidades de sonido. Esta es la frecuencia en decibeles de los susurros, de cuando hablamos susurrando. Entonces, cuando escuchamos un susurro, y él le susurra a su compañero, yo no voy a escucharlo, ¿verdad? Desde aquí. Pero el compañero sí le va a escuchar, porque le va a hablar al oído, cerca. Los ruidos cardíacos, el primer y el segundo ruido cardíaco, están más o menos en este umbral, como el de los susurros. Este sería el umbral de habla, de cuando hablamos, ¿verdad? Entonces, pero los ruidos cardíacos estarían en este umbral, el primero y el segundo. Por eso es que si nos acercamos hacia el tórax, y el otro día si apoyamos nuestro oído, la oreja, en la superficie del tórax, vamos a oír los ruidos, porque tienen ese umbral.
el umbral de los susurros. Ahora, el segundo, el tercero y el cuarto ruido ya no tienen un umbral ni siquiera como el de los susurros, de los murmullos, ¿no? Vean, el tercer ruido cardíaco, ¿cuándo se produce? En la mitad de la diástole, ¿no? ¿Cuándo? Cuando la sangre está en el segundo tercio de la diástole. En el primer tercio pasa la sangre y llena el 80% del ventrículo. En el segundo tercio, ¿qué es lo que ocurre? Pasa muy poca cantidad de sangre. Esta sangre fluye por las paredes de los ventrículos, ¿no? Y choca contra la sangre que ya está en el ventrículo. Es eso lo que se escucha. Y el cuarto ruido se escucha al finalizar la diástole. Ustedes ven que también en el gráfico aquí, fíjense, este ya sería al finalizar la diástole, en el tercer tercio de la diástole. ¿Y qué ocurre en el tercer tercio de la diástole? ¿Qué evento ocurre? Importante. Se contrae recién la aurícula, ¿no es verdad? Porque la aurícula no se va a contraer hasta el tercer tercio. No es como el ventrículo que se contrae durante todo el periodo de eyección. Aquí, solamente en el tercer tercio, en ese tercer tercio de la diástole, se contrae la aurícula. Al contraerse, ¿qué hace? Hace pasar el 20% restante de sangre, ¿no? Y queda ya sin nada de sangre. Eso es lo que produciría el tercer ruido. ¿Está claro? O el cuarto ruido. ¿Está claro? Entonces, vean, ahora, estos ruidos, reitero, los últimos dos no se escuchan. Ahora, ¿cómo escuchamos los ruidos cardíacos? Podemos escuchar apoyando nuestro oído en la superficie del tórax. Así fue como los primeros médicos lo hacían. Apoyaban el oído, ponían una sabanilla en el torso del paciente y escuchaban, porque ya empezó a comprender la importancia de los ritmos cardíacos y su relación con la dinámica cardíaca. Hasta que Laennec, un médico francés, fue el primero en que observó que podía amplificar el ruido utilizando un tubo, ¿no? Una cañería, digamos, ¿no? Un tubo de madera, y al colocar en un orificio del tubo en el tórax del paciente, sobre la superficie del corazón, del área cardíaca y del otro orificio, del otro extremo del oído, podía conducir mejor el sonido. Y entonces el sonido era más nítido, ¿no? Entonces el primer estetoscopio fue con una caña hueca, por decirlo, ¿no? Con un tubo, con una cañería. Fueron los primeros estetoscopios que utilizaron los médicos. Desde luego, desde ahí ya se empezaron a perfeccionar, ya con los auriculares, ¿no? Dejamos de ser un solo. ¿Conocen? No sé si conocen o han visto, tal vez ya lo vean como una curiosidad también, el estetoscopio retinal, que es un estetoscopio para oír el latido fetal. También tiene ese principio, solamente se oye con un oído, ¿no? No con los dos. Estos nuevos fonoscopios modernos no tienen doble auricular, se escucha mucho mejor, además tienen una membrana en un lado, al otro lado una campana que mejoran los sonidos, amplifican los sonidos, etc. Y finalmente hay ya los estetoscopios con fonocardiogramas que podemos ya escuchar con una amplificación eléctrica, electrónica, ¿no? Desde el sonido. Bien, entonces esa es la característica de los ruidos cardíacos. Entonces, ahora, ¿dónde está? Si trasladamos entonces, para terminar ya esta explicación, vean, los ruidos cardíacos
al ciclo cardíaco, a nuestro diagrama de Wilkins, que deberíamos conocerlo, pero de memoria. Vean, el primer ruido, el TUM, cierre de las válvulas auriculoventriculares, al empezar la sístole. El TA, el segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas, al finalizar la sístole y al empezar la diástole. El tercer ruido, al empezar el segundo tercio de la diástole, cuando la sangre empieza a chorrear y a chocar contra la sangre que ya está, porque ya hay sangre, el 80% de la sangre ya está en el ventriculo. Y el último ruido que debería estar aquí, ¿no?, en el tercer tercio de la diástole, cuando se contrae la orina. Entonces lo ubicamos ya en el diagrama de Wilkins. Ahora, sí. ¿Cómo se como simplemente tiene un ruido como un flujo de líquido, nada más. Sí, hay que hacer algo como el periodo de claro, yo la sangre, pero es como un burbujear, como un chocar de líquidos, nada más. Pero muy, digamos, sutil es este ruido. ¿No? ¿Se puede escuchar un tercer ruido? Con el estetoscopio no van a escuchar. El tercero y el cuarto generalmente es con tono cardiaco. Tampoco. No, porque no hay patologías que estén relacionadas con esto. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuáles son las áreas de auscultación? ¿Dónde se ausculta? O sea, podemos escuchar los ruidos cardíacos poniendo nuestro oído en el abdomen también, si ustedes quieren, porque puede haber una proyección de los ruidos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los lugares donde vamos a escuchar los ruidos y que nos van a comunicar específicamente del funcionamiento de una válvula? Porque queremos saber cómo funcionan las válvulas, ¿no? ¿Verdad? Para eso oímos los ruidos cardíacos. Cuando oímos que los ruidos están normales, tunta, no hay problema. Pero cuando oímos que los ruidos están anormales, entonces deberíamos identificar cuál de las válvulas está fallando. Porque cuando falla la válvula, vamos a tener un ruido diferente. Van a haber lo que se conoce como soplo cardíaco. El soplo cardíaco no es un ruido anormal. Y eso se debe a que alguna de las válvulas está fallando, no está funcionando normalmente, no está evitando el flujo retrógrado. Entonces, cuando vamos a auscultar, tenemos 4 áreas de auscultación. Para empezar, el área óptica, el área pulmonar, el área mitral y el área tricuspide, ¿no? Ahora, vean que el área óptica se sitúa en la parte alta, a lo largo de la arteria aórtica. El área pulmonar a lo largo de la arteria pulmonar. El área mitral sobre la punta del ventrículo izquierdo. Y el área tricuspide sobre el ventrículo derecho. Ahora, vean, si recordamos, en realidad, este es un esquema muy un poco representativo de lo que ocurre. ¿Qué sucede? ¿Dónde está en realidad la válvula aórtica? Está por acá, ¿verdad? Y sale la arteria y hace este recorrido, ¿no es verdad? ¿Perdón? El callado, sí. ¿No es verdad? El callado. Entonces, cuando sale la sangre, sale hacia la derecha, no hacia la izquierda, como yo lo acabo de hacer este esquema. En realidad, la sangre sale así y va a dar la vuelta por el callado. En cambio, la pulmonar, que es una arteria cortita, sale, digamos, en esta dirección, hacia la izquierda. Por eso es que cuando indicamos el área aórtica,
lo vamos a encontrar a la derecha. No tengo. Para verlo, mejor si otro. Ya. Tengo otros. Gracias. Si no funcionan estos mensajes. Bien, entonces. El área aórtica va a estar hacia la derecha y no hacia la izquierda. Lo lógico sería pensar que como la aorta o la válvula aórtica está en el ventrículo izquierdo, la área aórtica está en la izquierda. Pero no, la sangre sale en esta dirección. Y entonces vamos a escuchar esta parte, ¿no?, de la salida de la sangre. Lo igual a la de la pulmonar. Entonces, ¿dónde está ubicado topográficamente el área aórtica? En el segundo espacio intercostal, paraesternal derecha. Son en la línea del esternón, en la línea paraesternal derecha. En cambio, el área pulmonar también en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿no? Entonces, aquí el área aórtica y a la izquierda el área pulmonar. No se confundan, porque uno puede confundirse fácilmente. Luego, el área mitral, vamos a escuchar el funcionamiento de la válvula mitral. Está sobre la punta del ventrículo izquierdo, y en la punta del ventrículo izquierdo generalmente está entre el cuarto y el quinto espacio intercostal y línea medio clavicular, ¿no? Por ahí lo vamos a encontrar. Y finalmente, a la mitral, o a la tricuspidia, la vamos a encontrar sobre el ventrículo derecho. Y una referencia anatómica es la zona del apéndice sifoide del esternón. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están, estas son las áreas, la auscultación. Aquí está, ¿verdad? Aórtica, pulmonar, mitral, y tricuspidio, ¿no? El cuarto, el quinto espacio izquierdo, línea medio clavicular. Y la mitral sobre el apéndice sifoide. Ahora, ¿cómo se ausculta? Esto parece mucho de la práctica, pero tienen que tener algunos criterios. Uno es que el paciente esté cómodo, puede estar sentado, puede estar echado. Por otro lado, tenemos que ponernos también nosotros en una posición cómoda respecto al paciente para que se pueda inflar con la campana o el tambor del estetoscopio. Y siempre se recomienda empezar por el área aórtica, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, primero se escucha el área aórtica, luego el área pulmonar, luego el área tricuspidia y la mitral, y después se puede volver, ¿no? Esto es un método que es bueno aprender, y pues cuando ya sean campeones famosos podrán empezar por lo que quieran, porque la práctica es diferente, ¿verdad? Pero mientras aprenden, vayan teniendo ese criterio, ¿no? De empezar siempre por el área aórtica, luego al área pulmonar, al área mitral y luego al área tricuspidia. ¿Bien? Ahora, bueno, el fonocardiograma es un estudio de los ritmos del corazón, ¿no? Y nada, aquí nos muestra la frecuencia del primero, el segundo, el tercer y el cuarto número, ¿no? Es una gráfica que se está observando respecto a la amplitud que están
amplio es el ruido, la frecuencia del ruido, las características de cada uno de los ruidos o de los tonos cardíacos, ¿no? Ahora, como ustedes pueden ver, hay alteraciones de estos tonos o ruidos cardíacos. Aquí podemos ver un tono cardíaco anormal. ¿Qué característica tiene este tono cardíaco? Que dice, ocupa el primer tono, ocupa toda la sístole. No debe, el primer tono debería ocupar simplemente el inicio de la sístole. Este ocupa toda la sístole. ¿Y a qué se debe este ruido? A una patología, a la estenosis aórtica. Luego tenemos este otro que está